ponencia será impartido por el maestro Elton Mendoca de IQVIA. Es químico farmacéutico con formación en negocios y un MBA en gestión de la salud. Cuenta con más de 15 años de experiencia en funciones estratégicas y comerciales dentro de la industria farmacéutica y en empresas proveedoras de servicio para el sector salud. Ha liderado áreas en marketing, desarrollo de nuevos negocios y comercial, con trayectoria internacional en Alemania, Singapur, Estados Unidos y Brasil. Actualmente es director de la Unidad de Negocios de Información en IQVIA México, quien nos trae el tema de los datos a la estrategia, cómo capitalizar la información del mercado farmacéutico nacional e internacional. Un fuerte aplauso, por favor. ¿No funciona? Atrás adelante, cuidado con estos dos porque si no se va a negro la pantalla. Si no, mi compañero está atento y con él verá la señal. Ok, gracias. Buenos días a todos. Bueno, todavía no somos muchos, entonces hagamos una presentación aquí si tiene alguna pregunta o algo. Creo que va a ser un poco más cercano, ¿no? Muy bien, yo soy Elton Mendoza. Ustedes aquí no tienen esa letra, entonces acá soy Elton Mendoza, pero Elton Mendoza, yo soy de Brasil, pero ya estoy aquí en México hace 2 años, responsable por la unidad de negocios de información aquí en México, ¿vale? Y bueno, yo he pasado por la industria farmacéutica, entonces mi carrera fue en la industria farmacéutica y hoy estoy en IQVIA. IQVIA es muy conocido por la industria farmacéutica porque nosotros tenemos data principalmente de ventas para la industria farmacéutica, sea la información de farmacia, la venta de productos de medicamentos en farmacia o la venta en hospitales también, ¿no? Entonces, hoy el reto que me dieron aquí fue de hablar un poco más de hospitales. Entonces, lo que voy a presentar para ustedes es un poco de la información que tenemos de cómo está el mercado farmacéutico considerando el mercado hospitalario. Eso es muy importante para los hospitales y también hay muchos de medical devices que están mirando cuáles son las ventas hacia los hospitales para concluir qué tipo de pacientes tienen los hospitales, ¿no? Entonces también es una forma de comprender qué tipo de pacientes están en los hospitales, qué tipo de enfermedades hay en los hospitales. Entonces, aquí voy a poner un poco más de perspectiva de data de medicamentos, pero claro que se aplica también a los medical devices, ¿vale? Hola, Bruno. Pues muy bien, déjame dar aquí un contexto de qué está pasando en el mercado farmacéutico hoy en día. Mira, aquí nosotros tenemos la información de cuál es la proyección de crecimiento por clase terapéutica. Entonces, oncología es la clase terapéutica número 1 en valores. Sí, y eso va a crecer. Eso va a crecer. Inmunología también tenemos aquí como la segunda más grande. Y lo que pasa no es que hay demasiada venta de productos, es porque son muy caros. Porque estos productos cada vez más son, sea los biológicos, sea los targeted tratamientos. Entonces, eso cada vez más va hacia alta especialidad. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que Big Pharma, ahí hablando de las principales, cada vez más la inversión en investigación está en moléculas que son más caras, ¿no? Es como esta parte de farmacias, cada vez más tú ves Pfizer, Roche, BMS, más enfocadas en alta especialidad. Y aquí nosotros podemos ver que en el mundo los medicamentos de alta especialidad ya son un costo de 43%. Si miramos los países desarrollados, eso es un 55%. Aquí nosotros, los Farm Emerging, es donde están Brasil, México, todavía vamos por ahí un 13%.
¿Y qué pasa con esa tendencia? Es que cada vez más este tipo de tratamiento va hacia canales que son institucionales, sea gobierno, sea hospitales privados, sea aseguradoras. Entonces, eso hay un impacto importante en el universo del hospital y los pagadores. Si nosotros miramos aquí las moléculas que fueron lanzadas en los últimos años, aquí lo que podemos ver es esta tendencia. Mira, oncología, casi todas las moléculas innovadoras están en oncología. Vemos ahí una parte importante en neurología. Entonces, eso confirma la tendencia que nosotros tenemos de cada vez más los productos van hacia alta especialidad. Y claro, cuando hablamos de farmacia o retail, ahí tenemos cada vez más los genéricos o genéricos de marca entrando con más fuerza. Y bueno, esa tendencia, aquí vemos los distintos colores, son las fases de investigación clínica, fase 1, 2, 3, y eso dice que de hecho nosotros seguimos con esa tendencia para largo plazo, porque fíjate que por ejemplo, oncología, inmunología, como que vamos fuerte en términos de fase 1 y 2. Muy bien, ¿y cómo vamos en el mercado latinoamericano? ¿No? Entonces, aquí en Latam nosotros vamos llegando a los 93 mil millones de dólares. México representa hoy un 17% del mercado latinoamericano. Entonces, va en segundo lugar, después de Brasil. Y nosotros vemos ahí que hay cuando miramos dónde están los canales que más impulsan la venta, canal retail es lo que llamamos de farmacia, ¿no? Entonces son las ventas que van a pasar por farmacias. Y ahí lo que vemos es que los crecimientos en valores están por ahí un dígito, ¿no? Como 8% más o menos. Los canales que llamamos no retail, esos son los hospitales, sea público, sea privado, sea instituciones. Entonces, esa tendencia que tenemos de tener cada vez más moléculas que son de alta especialidad, eso se refleja aquí. Entonces, los crecimientos en valores son importantes, los crecimientos en volúmenes no son así tan grandes. O sea, no hay tantas unidades para el precio que se tiene. Y si miramos en términos de proyección, ¿qué pasa hacia el futuro en el mercado farmacéutico? Nosotros, para el mercado latinoamericano, tenemos ahí un crecimiento de un 7,8% hacia 2029. Y otra vez aquí vemos que el no retail, que son los hospitales, como que impulsa más la venta. Para México, nosotros vemos aquí un crecimiento positivo de 6,8%. Brasil sigue impulsando, es como la burbuja más grande, entonces ahí es donde todavía tenemos más venta, pero México sigue importante ahí en segundo lugar. Muy bien, entonces ahora vamos un poco más a detalle en el mercado mexicano. Aquí de este lado lo que vemos es el crecimiento del mercado farmacéutico mexicano a lo largo del tiempo por diferentes canales. Entonces, fíjate que nosotros venimos de un crecimiento de 2 dígitos y ahora tenemos una desaceleración. Entonces, como que disminuye un poco el crecimiento, todavía seguimos creciendo, disminuye un poco. Y los colores aquí, lo que vemos es hospitales privados, gobierno y retail. Entonces, retail sigue siendo importante, estamos hablando ahí de un 60% del mercado farmacéutico de México. Pero los crecimientos ya no son así tan expresivos, ¿no? Y por eso que los otros canales como que ayudan a crecer más el mercado. Si hablamos en volumen, hay una cosa interesante que hasta tenemos un reto en términos de volumen en retail. Entonces, fíjate que nosotros sí estamos creciendo en valores, pero no crecemos en unidades. Y hay un tema aquí, yo no voy a entrar en mucho detalle en retail, el enfoque hoy es mucho más hospital, pero hay que ver más con los tratamientos agudos, ¿no? Los tratamientos crónicos siguen creciendo, o sea,
diabetes, cardiovascular, todo eso sigue creciendo, pero hay un tema con una disminución de los agudos. Gobierno crece y hospitales privados, ahí también tienen crecimiento en valores. Ahora, ¿cuáles son las clases terapéuticas en México que más crecen? Número 1 es oncología. ¿Sí? Entonces, oncología tiene un costo muy alto y aquí está todo mercado, ¿no? Aquí está público, privado, retail, hay todo. Entonces, lo que vemos es que oncología está creciendo fuerte, principalmente por compra de gobierno. Y principalmente porque nosotros tenemos aquí nuevas tecnologías, nuevos medicamentos que son más caros. Fíjate que aquí también los antiobesidad, aquí crece fuerte también. Entonces México es un mercado importante en términos de antiobesidad. Diabetes es muy grande. Si nosotros miramos el tamaño de la burbuja, puedes ver que sí es un mercado muy grande, pero como esa gráfica tiene gobierno, ahí hubo una situación que como que disminuyó un poco en el corto plazo. Entonces, esta gráfica, si miramos el crecimiento compuesto de 23 a 25, eso nos dice cuál es el crecimiento de más largo plazo, ¿no? Y aquí el crecimiento de corto plazo. Entonces, la forma de leer esta gráfica es, los que están aquí crecen en el corto plazo y crecen en el largo plazo. Ya diabetes, como que no creció tanto el último año, pero sí crece si consideramos el crecimiento compuesto de los últimos años que vemos. Y otros importantes, tenemos aquí gastrointestinal, que como que sigue ahí un crecimiento de 3% corto y largo plazo. Sistema nervioso central también crece. Y lo que menos crece ahí son los antibióticos. Ahí justo lo que les estaba platicando, que hay un tema en términos de volumen. Están ahí mucho más con los antibióticos, con los respiratorios. Ahora, hablando un poco de la situación de México, ¿no? Entonces, ¿qué tanto invierte México considerando el mercado, el gasto total con salud, considerando el Producto Interno Bruto, tanto general cuanto considerando solo gobierno? Entonces, si hablamos del costo total, aquí considera tanto el gasto privado como el público. Estamos hablando de un 5%. Y desafortunadamente, si miramos Latam, México queda abajo, ¿no? Entonces, aquí hay un percentual de inversión de salud total que es bajo. Ahora, si consideramos solamente gobierno, ¿cuáles son los gastos de gobierno? Aquí, México también está abajo. Entonces, por ahí 12,5%, más o menos, considerando el Producto Interno Bruto. Y yo voy a necesitar tu ayuda en todos, creo, porque no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sí vemos que hay un crecimiento de inversión por parte del gobierno en las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un INS Bienestar aquí ocupando un percentual de la inversión y hay crecimiento. Pero ese crecimiento nos deja todavía muy abajo de lo que es recomendable. Sí, así como vimos antes, la percentual de inversión de salud por gobierno, estamos aquí por cerca de los 3%. La recomendación es por lo menos 6%. Y si miramos otros países, están por ahí arriba de los 10%, ¿no? Va a cambiar. Gracias. Ahora sí. Y mira, aquí hay otra información importante, que es lo que llamamos de
la inversión pública, la privada y out of pocket, que es gasto de bolsillo, ¿no? El gasto de bolsillo de México es uno de los más grandes que tenemos, ¿no? Es un 43%. Eso es decir que el mexicano está pagando por salud también desde tu bolsillo. O sea, si va a farmacia por un médico, si va a comprar las cosas. Entonces, hay que tener esas cosas en cuenta, ¿no? Es como nosotros hoy en día tenemos una inversión pública que no está tan fuerte como lo recomendable. Estamos abajo de los otros países de propia América Latina. Y bueno, es lo que realmente impulsa los hospitales públicos, impulsa mucho la compra y venta de productos, sea medicamentos, sea la parte de medical devices. Pero sí hay un público importante que es privado, que no tiene acceso a la salud pública o no ocupa la salud pública porque no quiere. Y es un 43%, ¿no? Cuando hablamos de privado, fíjate que las aseguradoras aquí en México también no son tan fuertes como otros países en América Latina. Nosotros aquí, este número ya está un poco desactualizado, es como un 10% que está con las aseguradoras privadas y todavía hay mucho espacio para el gobierno crecer y hay esa característica que el out of pocket también es muy grande en México. Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay muchas compañías que a veces como que enfocan mucho en gobierno, pero queda muy vulnerable, ¿no? Es como si hay algo mal en gobierno, ya no logra vender en el privado. Entonces hay que tener las estrategias ahí de público y privado caminando juntas. Y bien, ahora hablamos solo de gobierno. ¿Cómo están las compras de medicamento considerando gobierno? El azul claro es el IMSS. El IMSS cada vez más va ganando fuerza, ¿no? El IMSS va se tornando la institución más importante, ahora con el bienestar aún más. El INSTE por ahí tiene un 14% de participación. Y los descentralizados son todos los otros, ¿no? Sedena, todos los otros que tenemos. Entonces hay un crecimiento ahí y fíjate que los crecimientos también ya no son así tan grandes. Salimos de un 14% y fuimos a un 2.5% para el MAT junio. Perdón. Hablando solamente de hospitales, la parte más grande de la venta del mercado farmacéutico es naturalmente el público, ¿no? Entonces hay en valores una parte muy importante, pero fíjate una cosa interesante, lo hospital privado representa un 20% de valores, pero en unidades representa un 4%. O sea, las unidades en el privado es mucho más caro. Entonces hay dos perspectivas aquí, ¿no? A los que venden hacia los hospitales privados tiene más margen. O sea, se vende por mucho mejor precio. Hacia 10 veces más. Ahora, para los hospitales también hay otra perspectiva. ¿Cómo yo compro mejor? Si yo soy un hospital privado, ¿cómo compro mejor? Entonces es muy importante tener en cuenta esas estrategias de precios. Porque si miramos volúmenes en términos de hospitales públicos, es casi todo. Y ahora hablando solamente de privado, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que tenemos en el mercado privado? Principalmente hablando de la parte de hospitales privados y aseguradoras. Nosotros aquí vamos creciendo en términos de vidas que están con las aseguradoras privadas. Entonces, eso va creciendo, pero todavía es bajo considerado la referencia. Por ahí alrededor de los 10% de México más o menos. O sea, hay mucho espacio para crecer, pero poco a poco va creciendo. Aquí es la participación de hospitales privados y aseguradoras. O sea, hay un crecimiento doble dígito y aquí son las farmacéuticas que más venden en ese contexto de público de privado para hospitales y aseguradoras. Otra vez, aquí hay dos perspectivas, sea como alguien que está intentando vender, comprender aquí cuál es la competencia
y quien está intentando comprar, comprender cuál es tu estrategia de precios. Cuando hablamos de clase terapéutica solamente en el universo de hospitales privados, no cambia tanto. Fíjate que oncología sigue muy importante. Oncología es grande en valores, principalmente por alto precio. Y cambia un poco en términos de, hay más hormonas, hay aquí vitaminas y hay gastrointestinal. Entonces es importante comprender que aquí estamos mirando a nivel nacional, ¿no? Es posible bajar esta información hasta nivel hospital. Claro que diferentes hospitales van a tener distintos perfiles de compra, ¿no? Dependiendo del paciente que entra ahí y todo. Entonces comprender el perfil es bastante importante, y este es un análisis de precio. Lo que estábamos hablando en términos de qué tanto paga un hospital privado en promedio y qué tanto pagan las instituciones de gobierno. Si hablamos de un medicamento de alta especialidad, el mercado privado paga por ahí un promedio por pieza de 1,000 pesos. Y con los mismos productos, el IMSS paga poco más de 100 pesos. Entonces, por eso, una diferencia tan grande en términos de estrategia de precio, ¿no? Y eso también pasa para tratamientos primarios, pero principalmente para los de alta especialidad. Otra cosa importante para ese contexto es que estos medicamentos que son más caros, muchas veces tienen moléculas como los biológicos, los mAbs. Muchos de ellos tienen patente, pero otros ya están perdiendo patente. ¿Sí? Entonces, cuando se pierde una patente, ya empieza a llegar un medicamento que no es el original. En el contexto de los biológicos pasa lo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos es que México, eso ya va creciendo. Ya tenemos ahí un par de biosimilares y hay un impacto directo en costos, porque claramente son mucho más baratos que la referencia. Por ejemplo, un Humira para inmunología, que era súper caro, cuando llega el biológico, ya hay un impacto muy grande en costos, sea para una aseguradora, sea para un hospital. Y ahí hay una expectativa de lanzamientos. Aquí, estos son los lanzamientos que tenemos en México, una proyección de lanzamientos de moléculas. Y 25 de ellos van a ser biosimilares. Entonces, si ustedes tienen esta perspectiva del hospital, es muy importante saber cuáles son esos biosimilares, porque hay un impacto en tu P&L que es muy fuerte. Las aseguradoras lo mismo. Entonces, acceso mejora. Entonces, hay que monitorear cuáles son las moléculas, y sí tenemos ahí para los próximos años un par de moléculas que van a perder patente y va a empezar a llegar ahí el biosimilar. Entonces, aquí son los productos más vendidos que tenemos en los hospitales privados y los hospitales públicos. Y ahí vamos a tener principalmente oncología y diabetes, ¿no? Entonces, ahí los privados tenemos Keytruda, que es para oncología y tiene muchísimas indicaciones. Entonces, esto es de MSD. Después tenemos Novo Nordisk, ahí con Rybelsus, Saxenda, entonces hay un par de Opdivo con BMS. Y aquí en el público, ahí ya vemos un par de moléculas más simples, como el Forxiga, que es para diabetes, pero es más simples, pero se compra mucho en volumen. Entonces, los que están haciendo un target para el canal público y privado, hay un mix diferente en términos de qué están comprando ellos. Y hay un tema también de acceso, ¿no? Entonces, es decir, si tenemos una molécula disponible, no quiere decir que va a estar disponible en México. Entonces, este es un estudio que hicimos principalmente para oncología y enfermedades raras, que considera todas las moléculas disponibles en el mundo. Ahí estamos hablando de un 228%. Y aquí están los países de Latam. Entonces, de estas moléculas que están disponibles en el mundo,
tenemos 32% con acceso en México, son 73 moléculas. Y claro, eso hay acceso distinto también, hay moléculas, ahí si miramos las amarillas, es una disponibilidad limitada. Si tenemos el verde, es una disponibilidad total, sea público, sea privada. Eso también mueve mucho el canal hospitalario, ¿no? Entonces, mi objetivo hoy para ustedes fue traer un poco el panorama de cómo estamos con el mercado farmacéutico enfocado en los hospitales. Y claro, yo sé que ustedes aquí tienen interés, tenemos distintos stakeholders aquí, pero claro que esta información les puede ayudar a conocer mejor tu cliente, o si tú eres el comprador, planear mejor tu compra. Entonces, espero que les haya ayudado, agradezco mucho, que tengan ahí un buen día. Muchas gracias al doctor Elton. Aquí le regalo su reconocimiento por esta increíble ponencia, donde aprendimos todos muchísimo. Por favor, un aplauso.